más, así nos saludamos. Buenas noches a cada uno. Buenas noches, ingeniero. 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 Bueno, disculpen por interrumpir su punto de bloqueo. Voy a tratar de que no sea muy larga la reunión. Sí, como saben, no está sencilla la cosa en el país y para la universidad tampoco. Yo creo que si están informados saben a qué me estoy refiriendo, el tema de las autonomías y todo lo que eso significa. Aún así yo tengo la esperanza de que esto se solucione para bien. Y bueno, esta reunión que quise tener con ustedes es para que juntos nos pongamos de acuerdo, porque si esto se soluciona también hay que tener un plan B para que podamos terminar este tema. Entonces también es muy incómodo para mí tener que citarlos a clase, dado que todos los docentes y los estudiantes que estamos interesados en que esta casa matriz que tanto nos brinda, estamos en nuestros puntos de manifestación pacífica. Entonces, sin extenderme mucho más, la reunión consiste en que juntos nos pongamos de acuerdo para poder terminar. Vuelvo a repetir, tengo la esperanza de que se solucione para bien del país, con las demandas que se están haciendo. Y el objetivo de esta reunión es que podamos, tal vez una opción es que porque nos falta un tema que es y es muy importante, entonces, no sé, y digo porque tengo que volver a mi de bloqueo, yo no sé si ustedes lo tienen, por los turnos y roles que nos asignamos en el barrio, en la zona que nos toca. Es voluntario, pero por ser parte de esta universidad tenemos pues una directriz, ¿no? Y sin ser partidario, yo creo que es muy importante que comprendamos lo que con esa ley afectaría a esta universidad, las autonomías departamentales, etc. Yo me he tomado el tiempo de leer eso y para que no me la charlen, ¿no? Ya sea que digan no, son mentiras o verdades en exceso, lo mejor siempre es leer. Entonces, ahí se cumple, ¿no? Un dicho que dice que la ignorancia mata y también el conocimiento te libera. Entonces, creo que es responsabilidad como ciudadanos que te informes, que leas, ¿sí? Para que, como persona ciudadana de este país, puedas tomar una decisión a conciencia, ¿no? Yo ya he estudiado, etcétera, pero entiendo también que hay un futuro para muchos jóvenes, niños. Entonces estamos pasando momentos históricos muy importantes. Yo sé que cuando uno es joven, yo me acuerdo, hoy caminaba, iba en bicicleta hacia un lugar y me ponía a recordar cómo yo pensaba cuando era estudiante. ¿Qué hubiera estado haciendo yo? ¿Qué conciencia? Y bueno, lo digo porque a mí me tocó
vivir esta situación en Argentina. Y a veces uno no toma esa conciencia que debería tomar. Así resumiendo, bueno, me pareció tan ilógico que de pronto, a medida que el pueblo, el ciudadano, el boliviano va naturalmente informándose, que el expresidente Evo Morales diga, pucha, parece que no leímos los anexos, y ya echándole la culpa a los supuestos técnicos que deberían. O sea, eso es totalmente inaudito, ¿no? No me voy a explayar, pero es una muestra de que si el ciudadano es dos dedos, uno, dedo meñique de inteligencia, una respuesta así es inaudita, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes como ciudadanos puedan muy a conciencia informarse. También me enteré que mientras el pueblo está marchando, está haciendo este reclamo, ¿no? Se aprueba otra ley entre gallos y medianoche, cuando una de las razones de lo que el pueblo está pidiendo es que no se haga así, ¿no? Entonces se va poco a poco manifestando una intención claramente, ¿no? Es como, no sé, me da esa sensación cuando en una pareja le pillan algo y mientras se está pidiendo disculpas está chateando con la otra y le pillan ese y dice, ya no es la última y sigue engañándose. Esa es la sensación, ya sea hombre o mujer que haga eso, para ser neutral en el ejemplo, pero es así. O sea, y ya no tanto el engaño, con quién se la hizo, ya sea él o ella, pasa a un segundo plano. Lo que pasa a primer plano es esa actitud engañosa. Porque mal que mal en el ejemplo, ya sea el uno o el otro, puede tener la actitud de perdonar. Pero cuando la otra contraparte se aprovecha de esa nobleza o esa predisposición a solucionar, vos seguís engañando. Entonces, no está bien. No está bien. Por lo tanto, como dije recién antes de empezar o empezando, yo tengo la esperanza de que esto se solucione para bien, porque creo que esto va más allá de un simple conflicto político. Como el pueblo, el país se está empezando a dar cuenta, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay ciertos comentarios que invocan o van más allá de lo normal, y que tiene que ver, sin temor a decirlo, tiene que ver con cuestiones espirituales. Si ustedes averiguan qué es la ira del Inca y todas las cosas que se están invocando, claramente esto no es solamente un tema político y que va más allá. Bueno, entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar una actitud correcta. A medida que uno se va haciendo más viejo, uno va viviendo. Yo me preguntaba, pucha, yo cuando era estudiante viví algo así y lo viví muy de cerca, perdí cosas, tuve que tomar decisiones muy importantes, entre una de ellas abandonar el país porque ya yo trabajaba, etcétera, en Argentina, yo ya era profesional. Entonces, no, esta historia que estamos viviendo ahora en Bolivia no me la contaron. Perdí plata cuando hicieron uno de los últimos pasos es la desdolarización, etcétera, etcétera. Eso de que vieron la ley esa que, bueno, léanla, del inquilinato.
chateando con familiares que viven en Argentina y amigos, estudiantes, ex compañeros. Decían, mirá lo que quieren hacer. Y ellos decían, pero si aquí ya lo pusieron y es una desgracia, no podés viajar si no decís de dónde vas a sacar el dinero. Estoy hablando de tíos directos. O sea, no es una mentira, no es un cuento de hadas. Es algo real. Y Argentina se supone que tiene más cultura que en muchas ciudades que en las de Bolivia. Entonces, uno se pregunta cómo es que podés llegar a a un punto como nación como ese. Charlaba yo, ¿no? Porque los parientes, como lo que digo, son doctores, doctores médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, o sea, es gente estudiada. Entonces yo le hacía la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Y saben cuál fue la respuesta unánime? La dejadez de tomar conocimiento cuando todavía se pueden tomar decisiones libremente. Y estoy hablándoles de una charla que tuve ayer. ¿Por qué casualmente ayer? Porque en Argentina se están dando elecciones. Y han pasado casi 20 años de lo que les estoy contando. Para que toda una nación se empiece a dar cuenta y empiece a tratar de salir de donde se habían metido. Las elecciones del día de ayer en Argentina. Entonces, ¿cuál en resumen es el mayor peligro? No conocer, pecar por ignorancia. Entonces, todo esto que estoy diciendo se los digo como ciudadano, no como docente, porque no es mi intención inducir a nadie a nada, pero como si nos encontrásemos en la calle, charlar sobre el tema, es mi opinión, y, y quería compartírselos. No es mi intención armar un debate, sería muy interesante charlar, no un debate, charlar. Pero lo principal de este día es que yo pueda hacerles un resumen del documento este último para que ustedes ya en privado, en su casa, lo lean con más cuidado y así podamos avanzar poquito a poquito, tal vez en una, dos, máximo tres clases, esperando y confiando que no se ponga negra la cosa, ¿no? Entonces, sin mayor introducción, enseguida voy a poner en pantalla el documento, ¿sí? Y les voy a ir diciendo contextualmente a grandes rasgos de qué se trata el tema y voy a ir pasando el documento, las páginas y haciendo mención con explicaciones genéricas de qué es cada cosa y lo más importante, ¿sí? Tengo una página puntual a la cual tengo planeado llegar hoy, ¿sí? Lo cual nos permitiría, como dije recién, Dios mediante, en el mejor de los casos, para que si aún se complica la cosa, hoy es lunes 15, hasta el lunes 29, podamos dar por terminado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Me tomo este tiempo porque he sabido que estamos de cese de actividades, entonces yo ni bien termine, voy a ir a mi punto a continuar. ¿Están de acuerdo con lo que planteé respecto a cómo podemos terminar? ¿De acuerdo, ingeniero? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Está bien, ingeniero. Muy bien. Bien, entonces voy a poner en pantalla el documento. Recording in progress. A ver, déjenme que me fije si no hay más estudiantes en espera. No, no hay más. Bien. Entonces, ustedes tienen en pantalla, sí, la primera página del documento
el cual trata de, de cómo proteger un puesto de transformación de un usuario que toma su energía desde las redes de media tensión de la distribuidora. Entonces, como dijimos en lecciones anteriores, no es lo mismo un usuario que toma su energía de las redes de baja que aquel que las toma de la red de media. Aquel que las toma de red de media tiene un equipo adicional que es el transformador, ¿verdad? Y se torna prácticamente en el corazón de su instalación eléctrica y por estar conectado eléctricamente a la red de media y transformar en baja, tiene buenos puntos y equipamientos conectados en media, en baja, y que son propensos a que ante alguna falla ocasionen una descarga eléctrica, ¿sí? Un cortocircuito que genere corrientes y tensiones de cortocircuito que busquen naturalmente descargarse a tierra, ¿sí? Y ahí, al estar este equipo en un terreno o en un poste, si es aéreo, ¿no? En un poste colgado del transformador, y por ende haber la posibilidad de que haya circulación de personas alrededor de ese recinto, puede la persona o las personas sufrir riesgo de muerte por este cortocircuito que causa corrientes y tensiones de cortocircuito. Entonces, el objetivo de esta lección es, ante una situación así, ¿qué hacer? ¿Sí? Para proveer de una protección, primeramente a las personas, ¿sí? Pero de igual manera, los equipos protegerlos, de que las personas no mueran y que el equipo también no muera por razones del cortocircuito. Sí, y para eso vamos a plantear en esta lección un método para diseñar, ¿sí?, el electrodo de puesta a tierra a través del cual se busca que la corriente de cortocircuito, ¿sí?, sea atraído hacia él por tener una resistencia más baja, ¿sí?, que el de un cuerpo humano, ¿sí?, y por ende tome el camino hacia el electrodo de puesta a tierra y no el cuerpo humano. Como en todo, ¿sí?, aquello que en esta tierra se construye cuesta plata. Entonces, el método, aparte de establecer teóricamente que la corriente busque ese camino por tener menor resistencia, el método también plantea, ¿sí?, a través de su desarrollo, que se pueda realizar de la manera más barata posible. Y eso va a depender, vamos a ver, de las características del terreno, ¿sí? A través de la resistividad, que es una característica del terreno que el mismo tenga. ¿Sí? Mientras mayor resistencia tenga, pues va a tener que hacerse más para bajar la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Porque la resistividad del terreno es una parte del electrodo, ¿sí? Entonces, mientras, vuelvo a repetir, mayor sea la resistencia del terreno, va a haber que trabajar más, el método nos va a ir llevando, ¿sí?, para bajar la resistencia del electrodo. Entonces, finalmente vamos a plantear un ejemplo real, numérico, ¿sí?, para uno de los dos casos que vamos a ver. ¿Cuáles son ese un y otro caso? Ese un y otro caso es dependiendo de cómo sea la conexión del secundario del transformador de potencia de la distribuidora que transforma de alta a media, primario, alta, secundario, media, secundario,
si está en triángulo, o sea, sin acceso a tierra, o en estrella. ¿Se acuerdan la estrella cómo es? La estrella tiene un centro, el centro de estrella. Por lo tanto, ese centro puede, en el caso 2 que vamos a ver, va a estar ese centro conectado a tierra. Entonces vamos a tener los dos casos. Vamos a ver. El primero, vuelvo a repetir, el caso de que las redes de media de donde toma nuestro usuario, al que va a diseñar su electrodo de tierra en su subestación particular, ese transformador tome de la red de media de un secundario, de un transformador de potencia del distribuidor que esté en triángulo o en estrella, donde la estrella va a tener acceso o va a estar aterrada. Entonces, caso 1 vamos a ver una fórmula, caso 2 vamos a ver otra fórmula. Les estoy dando un panorama general de todo, hacia donde vamos a ir, ¿verdad? Entonces, como dije anteriormente, lo que buscamos es proteger al ser humano en primer lugar y al mismo tiempo a los equipos, ¿sí? Es que vamos a introducir ciertos conceptos que necesitamos para después aplicarlos a esa fórmula, ¿sí? Y después esa fórmula pasarla por el colador del método, ¿sí? Para ver si cumple ese terreno con las condiciones mínimas que el método exige para decir, ok, si lo construís así, con ese terreno que tiene, pasa las condiciones mínimas aceptables para que puedas después proceder a construir. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas aceptables? Dijimos, si el ser humano es lo primero que tenemos que salvar, obviamente una de las primeras condiciones va a tener que ser o que ver con el ser humano. Entonces, ¿qué condición creen que puede ser y que tenga que ver con el ser humano? La resistencia debería ser mucho menor, ¿Qué resistencia? ¿Menor a qué? menor a la del ser humano. Bueno, la puesta a tierra debería ser menor para que directamente se atraiga a tierra. Si, si la resistencia al electrodo es menor a la resistencia del humano, va a buscar circular por él. Correcto. Pero aún así, bueno, la pregunta la voy a inducir más a la respuesta que quiero, ¿sí? Una de las condiciones o situaciones, digamos, que se dan es que, bueno, claro, no la aclaré, no lo dije. Ninguna acción que ganemos con este diseño que vamos a hacer, la acción que buscamos es que la corriente se vaya, una vez sea el cortocircuito, se vaya por otro lado y no el cuerpo humano. Pero aún así, como no es instantáneo, el cuerpo va a estar sometido por algún tiempo, por más que sea muy pequeño, ¿sí? A una tensión y corriente de cortocircuito. Porque ninguna protección, ninguna acción es tan instantánea, ¿sí? Que podamos decir que el cuerpo humano, mientras actúa toda esa protección, no esté nunca sometida a una tensión de cortocircuito. Dicho de otra manera, no, bien, encendedor. Bien. Imaginen un encendedor y un soplete.
Y yo hago la pregunta, ¿cuánto tiempo puedo yo aguantar esta llama? Este ejercicio cuando teníamos clase lo hacía en vivo yo, con un alumno. Voy a tener que hacer yo nomás. Si yo tengo una llama, y dije soplete porque quise decir que es mucho más intenso, ¿no? Una llama, un soplete es mucho más dañino. ¿Cuánto, cuál es la llama más fuerte que yo puedo soportar? Sin dañarme. Y eso tiene que ver con el tiempo que yo esté expuesto aquí. Si yo hago así, escucha, casi que no importa la llama, yo le puedo subir acá y tener una llama más grande. Pero si yo expongo mi dedo lo más rápido que yo pueda, prácticamente no me va a hacer mucho daño. Pero si yo lo paso lentamente, ¿sí? Seguramente me va a ir causando mayor daño, hasta que si yo lo dejo sobre la llama mi dedo, el daño va a ser mayor. Entonces aquí hay un tema de tiempo. En el tema de cuán grande puede ser la corriente de cortocircuito que un cuerpo pueda estar expuesto y no morir, tiene que ver con cuánto tiempo, ¿sí?, circula. Entonces vamos a ver enseguida, vamos a ver con unas fórmulas cómo el tiempo también tiene que ver, ¿sí?, con algo que todavía no he dicho o no he respondido. ¿A qué? A la pregunta de qué o cuál va a ser una de las primeras condiciones que el método va a preguntar o analizar para decir que se puede avanzar en las siguientes condiciones del método. El método te va a hacer una pregunta que tiene que ver con el ser humano. Te va a decir, bueno, invirtiendo lo menos posible en el método, invirtiendo lo menos posible quiere decir cuántas jabalinas vas a tener que colocar, qué tan largas van a ser las jabalinas, si vas a tener que remover tierra del terreno, ¿sí? Entonces vamos viendo que se va haciendo cada vez más caro la cosa. Una cuadrícula, ¿cuán cuadriculada va a estar la cuadrícula? ¿Sí? Entonces, el primer paso que nos va a llevar el método a hacer va a ser lo más barato. Va a decir, bueno, empecemos por lo más barato y apliquemos el método iterativo. Y en los primeros pasos te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la tensión? Vamos a ver enseguida la tensión de contacto. Que si lo diseñas con ese primer paso, que es el más barato, ¿sí?, ¿cuál es la tensión de paso y de contacto que va a haber si hubiese un cortocircuito para el cuerpo, para una persona, a la que va a estar expuesta una persona? Y te va a salir un valor. Ese valor, ¿con qué lo tendríamos que comparar para decir que está aprobado ese primer paso? Lo tengo que comparar con la tensión de paso y de contacto que el cuerpo humano puede soportar. Yo sé que me estoy adelantando, pero hacia allá vamos. Entonces voy a poner retro y vuelvo acá. ¿Sí? Esta primer parte, la circulación de la corriente por el suelo, ustedes lo van a leer, ¿sí? Habla de la teoría de la superficie, de cómo, digamos, se puede definir la resistencia y si ese objeto es un material como la arena, ya hay que considerar su resistividad, y la resistividad es la cualidad de resistir al paso de la corriente a través de él. Ya ustedes después lo extienden con esta lectura.
Ya no me quiero demorar mucho ahí porque es sencillo de que ustedes lo lean e incluso ya es muy probable que ya lo sepan. ¿Ya? Bien. Siguiente, que también lo van a leer. ¿Cómo determinar, ¿sí?, la resistividad de un terreno? Pues hay un método y hay equipos incluso, obviamente hay equipos que te permiten medir. El método de Wenner es el que describen acá, ¿sí?, para finalmente obtener la resistividad de un terreno, ¿sí? Entonces, también esto lo van a leer, van a ver que al final de esta lección hay un cuestionario y una de las preguntas es que describa cómo funciona el método de Wenner. ¿Sí? Ustedes lo leen, lo estudian y lo responden. ¿Ya? No sé si hay un alumno queriendo entrar. No. Bien. Bien. Ahora me tapa la ventanita del Zoom, me está tapando. Ya. Lo que sí nos interesa es lo siguiente. Miren, aquí en el gráfico que estoy moviendo con el mouse, ¿sí?, dice o nos quiere decir lo siguiente. Si esta jabalina es el punto fíjense, me adelanto, voy a ir pasándome de figuras, ¿ya? Para facilitar la explicación. Este dibujo es para explicar la teoría que enseguida va a venir. ¿Cuál? Explicar qué. ¿Qué pasa cuando una corriente, ¿sí?, circula o penetra en un terreno? Todo eso apuntando a lo que vamos a analizar que va a pasar cuando una persona, aquí estoy ahora en la figura 6.5, ¿sí?, está expuesta o parada en un terreno, como en la figura anterior, acá el terreno, cuando está expuesta, ¿sí?, en este terreno, a que haya un cortocircuito y ese produzca una corriente de cortocircuito que busque ingresar al terreno, ¿sí?, buscando tierra. ¿Cómo afecta a la persona dependiendo qué tan lejos o cerca esté de ese punto que está ingresando o descargando la corriente? ¿Sí? Eso trata de decir este dibujo de acá, ¿sí? Porque hacia aquí vamos. Entonces, lo que dice, ¿sí?, prácticamente es lo siguiente, que desde el punto de donde descarga la corriente, ¿sí? Miren acá, este es más fácil, mejor, más ejemplificativo, la figura 6.4. Desde el punto donde ingresa, si yo grafico la curva de tensión a medida que me voy alejando de ese punto, fíjense y marco distancias constantes de 1 metro, supongan, entre cada una de estas divisiones. 1 metro, ¿por qué? Porque es lo que una persona estándar, ¿sí?, avanza cada vez que camina. ¿Por qué? Porque eso trata de simular, todo este análisis trata de simular de que una persona esté ingresando a una subestación caminando y dirigiéndose hacia el transformador, por ejemplo, y el transformador esté en cortocircuito y descargando a tierra. Entonces, en algún momento la persona, volvamos al gráfico 64, va a tener un pie en un punto de esta curva equipotencial y el otro pie en otro punto de la curva equipotencial. Entonces, entre sus dos pies, ¿qué creen que va a tener? La tensión de cortocircuito, ¿sí? Y vemos que mientras más cerca esté del punto de descarga, la tensión de cortocircuito es la mayor. Y a medida que se va alejando, ¿sí?, es menor. ¿Lo ven?
Conclusión, cuando existe un cortocircuito y este descarga a tierra, la persona se ve expuesta a una tensión mayor y más peligrosa a medida que se va acercando. Y si lo hace caminando, a esa tensión, la que tiene entre sus dos pies, se llama tensión de paso. ¿Quedó claro? Tensión de paso. ¿Por qué de paso? Por lo que acabo de decir. Un paso a medida que se va acercando, ¿sí? Es la tensión que tiene entre sus dos pies, cada paso que da. Bien, entonces el método que va a diseñar una puesta a tierra aquí en la tierra, en un electrodo de puesta a tierra, ¿sí? Una vez el diseño va a buscar que si existe ese cortocircuito y la persona está expuesta a una tensión de paso, esa tensión de paso por ese diseño a la que va a estar expuesta el ser humano, tiene que ser menor a ¿qué cosa? A la tensión de paso que un ser humano puede soportar. De ahí para menos. ¿Cuál es la tensión de paso que un ser humano puede soportar? Está dado por esta fórmula que estoy marcando con el mouse. Tensión de paso. Tensión de paso. ¿Ustedes ahí están viendo que he hecho un zoom? Sí, se ve. Sí, sí se ve, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero, se ve. Tensión de paso igual a 10 por una constante K, ¿sí? Dividido T, que es tiempo, a la N. Fíjense cómo esto está diciendo que la tensión que puede soportar el ser humano tiene que ver con el tiempo al que esté expuesto. ¿Lo ven? Y la constante K y N están definidas también en función del tiempo según esta tabla. ¿Sí? ¿Quién es ese tiempo? El tiempo en que se queda parado ahí, supongo. Miren, este tiempo es el que transcurre entre la aparición de la corriente de tierra y su interrupción por el elemento de corte. Y suele ser un segundo, o sea, fíjense que un segundo con la tecnología que hay no es lo más rápido. Pero ¿por qué dejarlo un segundo, considerar? Y porque sería mejor diseñar mi electrodo de protección de puesta a tierra, ¿sí? Considerando que no sea tan buena la protección, entonces me estoy cubriendo más, ¿entienden? Bien, ahora, ¿qué es la tensión de contacto? La tensión de contacto ahora es si la persona logra llegar al lugar y no morir o no recibir la patada. ¿Cuándo se da eso? Y cuando las subestaciones hay un camino de cemento, ¿lo ven? ¿Recuerdan? Entonces él camina por ahí y no le pasa nada porque está sobre el cemento y el cemento sobre la tierra. Pero cuando llega al lugar, siempre lo que tiende a hacer la persona es toquetear. Y si está en cortocircuito, ahora va a haber una tensión de cortocircuito. ¿Entre qué? Entre la mano que utilizó para tocar y sus pies. Esa es la tensión de contacto, está de acá. Ahora, ¿qué me pueden ustedes decir de la tensión de contacto y de paso viendo estas ecuaciones? A ver, ¿qué conclusión pueden sacar? Bueno, según esto son 10 veces más la tensión de paso que la de contacto, ¿no?
según la Bien. fórmula. Muy bien. ¿Qué significa eso? La tensión de contacto es mucho mayor. Es menor, obviamente es menor. Perdón, de paso. A ver, pensemos bien, a ver. Esas tensiones que acabamos de definir es lo que puede como máximo soportar el ser humano. Entonces, ¿qué puede soportar más? La tensión de paso, Ajá, ¿cuántas veces? 10 veces. Y veces más. Bien, ahora, ¿por qué creen? Porque el diferencial que va a tener cuando haga un contacto directo al transformador o va a ser un cortocircuito va a ser mucho mayor porque va a tocar directamente al cemento, ¿no? En cambio, cuando esté en contacto cuando sea tensión de paso, va a ser contacto directamente a tierra. No. Mire, analicemos la tensión de paso. ¿Ya? Dice que soporta 10 veces más que la de contacto. Para entender por qué, veamos, una tensión está aplicada entre dos puntos, ¿verdad? O sea, es la diferencia de tensión entre dos puntos, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces la tensión de paso, que es la que soporta más que la de contacto, veamos entre qué punto y qué punto está aplicada esta tensión de paso. ¿Entre qué punto y punto está? A ver. BPA, Entre sus dos pies. entre sus dos pies. Entonces, la corriente que va a producir esa diferencia potencial, ¿de dónde a dónde va? Va De un pie al otro, digamos. de un pie al otro. ¿Y por dónde va a ir? Por el suelo. Ah, sí, claro, por todo. Va a cruzar así. Va a ir así, miren, ¿lo ven el mouse? ¿Lo ven cómo Claro. estoy moviendo? Sí, Va a ir de un pie, va a circular por acá y aquí. Sí, sí. se queda sin heredero. Por acá. Ahora, la tensión de contacto, ¿por dónde va a ir? Va a cruzar su cuerpo. Brazo hacia los pies. ¿Qué Claro. atraviesa? La zona del tórax donde está el corazón. El corazón. Exacto. Entonces, por eso es que es menos la tensión de contacto que la de paso. Si circula por el brazo y hacia los pies, atraviesa corazón, pulmones, todos los órganos vitales. Mientras que de pie a pie se puede llegar a salvar. O puede, en realidad, soporta más. Esa es principalmente la razón. ¿Sí? Bien, ahora, esta es tensión de contacto y de paso en un laboratorio. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada en estas dos ecuaciones, nada que tenga que ver con el piso en el cual él está parado y donde la corriente del cortocircuito ingresa. Entonces, a estas ecuaciones, ¿sí? Una vez son introducidas en un terreno que es la vida real, ¿sí? Las ecuaciones o lo que soporta el cuerpo humano como tensión de contacto y de paso tienen de alguna forma, ¿sí?, que variar dependiendo de qué. Del terreno. ¿Y qué dijimos? O bueno, van a leer que dijimos que caracteriza un terreno. Su resistividad. La resistividad de acá. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, estas dos ecuaciones tienen que verse modificadas dependiendo de qué, de dónde estén parados la persona. ¿Sí? Entonces, en la siguiente página, ustedes van a ver acá que representando los pies y el cuerpo con una resistencia teórica,
¿sí? La tensión de paso es la que se ve entre los dos pies y haciendo la representación del cuerpo humano con la teoría de resistencias en serie, ¿sí? Vemos que la tensión de paso tiene estas características en forma de ecuación, que es la que está aquí. Y la de contacto, que está como ecuación 2 también, está deducida de la representación igual, con las mismas simbologías, pero ahora determinando la tensión entre el brazo y tierra. Entonces tenemos la resistencia del cuerpo, del tórax, ¿sí? En serie con dos en paralelo que son los pies. Entonces despejamos, etcétera, y obtenemos la ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es esta ecuación 3? Es el caso que una persona viene por el cemento, el caminito de cemento, y pone un pie en la tierra y el otro todavía lo tiene en el cemento. Entonces, un pie tiene resistencia S y el otro tiene resistencia prima a su vez. Entonces, igual acá se tiene la ecuación, pero es la misma, solo que estas resistencias, ¿sí? Al no ser iguales, las deja separadas. ¿Ok? Esa es la tensión de acceso, le llama acceso al lugar, porque por el caminito accedes y pisas la tierra. Todo eso ahí lo van a leer ustedes. ¿Ya? Entonces, lo importante es que estas ecuaciones las vamos a usar en el método, de alguna forma. ¿Sí? Porque estas son la extensión de paso que no deben ser superadas, porque es la máxima que el cuerpo humano soportaría, ¿sí? Y que las vamos a tener que comparar con la tensión de paso y contacto que arroja el método. Entonces las comparo. Me arroja el método con el primer paso, el más barato, y me va a arrojar con sus ecuaciones la tensión de paso y de contacto que en esa malla va a haber cuando hay un cortocircuito. Y las tengo que comparar con quién, con la de paso y de contacto que el ser humano soporta. Si las del método me dan mayores a las del ser humano, ¿puedo continuar la iteración? No, No, no. Porque puede pasar incluso la de contacto, digamos, y la de paso no. ¿Va a pasar el método? No. Las dos tienen que pasar. Entonces, si una no pasa, tengo que buscar pasar al siguiente nivel del método, que lógicamente va a ser el siguiente nivel, va a ser más caro. Vuelvo a calcular si pasa, si estas me dan menores que las del ser humano, paso esa primera prueba. ¿Sí? Y voy a pasar a las segundas condiciones que todavía no las hemos visto, que van a tener que ver con los equipos. O sea, ¿a qué tensión van a estar expuestos los equipos? ¿Sí? Si hubiese un cortocircuito. Entonces, el método también va a arrojar una tensión a la cual va a estar expuestos los equipos, que puede ser mayor o menor que ¿qué? ¿Qué creen que va a ser esta tensión? Si para el ser humano era lo que el cuerpo soportaba, para un equipo, ¿qué creen que va a ser? lo nominal del equipo, supongo. Sí, sí, creo nominal o algo así. Parecido casi, pero no es la nominal. Me voy a adelantar porque voy a aprovechar el ímpetu. Así como acá, miren, tuvimos la tensión de contacto y paso para el ser humano, más adelante vamos a llegar a hacernos la pregunta, ¿cuál es la tensión que el equipo soporta? ¿Cuál es su tensión de vida, digamos? Y me voy a adelantar un poco. Acá.
Es que estamos en el ambiente, ya justo voy a aprovechar. Así como metí a un ser humano a un laboratorio y le metí tensión y hasta que aguantó, hasta que lo maté, de contacto y de paso, y dije, voy haciendo mis anotaciones hasta que lo maté, pero ya obtuve los valores máximos. En el equipo, ¿cómo se hace eso? Con ensayos también, pues, hasta que el equipo aguante. Pero no tensión nominal. ¿A qué tensión? Lo mismo, a la tensión de cortocircuito. Tensión de defecto. ¿Sí? ¿Cuál es esa tensión a la que está sometida? Fíjense acá. Para las partes de baja tensión de los centros de transformación, las tensiones de ensayo U sub BT entre fases y masa a 50 Hz por un minuto normalizadas son de 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 voltios. Esa es la U sub BT. Pero la U sub D es la tensión de cortocircuito. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que la tensión de cortocircuito siempre que resulta, ¿sí?, expuesto un equipo en esa subestación donde yo diseñé mi electrodo por donde va a descargar la corriente del cortocircuito, ¿sí?, me va a producir una tensión de cortocircuito que debe ser, mi diseño debe limitar esa tensión de cortocircuito. Limitarla a un valor menor a ¿cuál? Al que yo sé que por los ensayos que soporta el equipo. Esa tensión de ensayo es la U sub BT. Esta es, por lo tanto, la condición que debe cumplirse. Esta aquí. ¿Sí? Donde vamos a ver que esta tensión de cortocircuito es igual a la corriente del cortocircuito por la resistencia que esta corriente va a hallar en su camino en busca de ir hacia tierra. Y esta R sub T es la resistencia que le propone, ¿sí?, el método a la corriente del cortocircuito con mi diseño. Entonces vemos que la tensión de cortocircuito, ¿sí?, mientras yo pueda alterar R sub T, puedo afectar la tensión de cortocircuito. Entonces, ¿quién es R sub T? Es la resistencia que el método me va a ofrecer con el diseño que me propone. Entonces, fíjense cómo yo puedo manipular U sub D con RT, que es mi diseño. ¿Y quién es la corriente I sub D? La corriente de cortocircuito, que también vamos a ver enseguida, la voy a poder manipular porque tengo RT metida en su definición. RT aquí. ¿Quién es RT? Vuelvo a decir, es la resistencia que el método me va a ofrecer. ¿Lo ven? Entonces, con la resistencia que el método me va a ofrecer, que está aquí metida R sub T, acá también, yo puedo manipular I sub D y también puedo manipular U sub D. ¿Lo ven? Y por lo tanto puedo manipular la tensión a la que va a estar expuesta el equipo. Entonces yo voy a través del método manipular el RT, que va a manipular la corriente de cortocircuito, que va a manipular la tensión de cortocircuito, y por lo tanto yo la puedo disminuir tanto como yo desee para que se cumpla esta condición. Entonces vemos que una próxima condición a verificar en el método es esta de aquí. Que la tensión de cortocircuito fruto del diseño sea menor a la tensión de ensayo
que el fabricante me está diciendo, menor esa tensión, yo te garantizo que aguanta. Mayor a esa, se puede quemar. ¿Lo ven? Bien. Miren, aquí en esta figura tenemos un transformador de potencia de alta a media, que es el transformador del distribuidor, que distribuye en media tensión, ¿sí? De la cual un usuario particular alimenta su transformador de las redes de media, ¿sí? Y cuando ocurre un cortocircuito aquí, ¿sí? Y teniendo yo todo este diseño que el método me va a dar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picas cuadriculadas. Es que esto es un corte vertical, pero a lo así es una malla cuadriculada y yo estoy viendo estos puntos son los puntos de conexión. ¿Ya? O sea, tengo una malla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrículas. Entonces, esa malla le proporciona un camino a la corriente de cortocircuito, ¿ven? Que atraviesa la resistencia que la malla del método le propone, generando una tensión de cortocircuito que busca cerrar circuito. ¿Cómo? Fíjense el trayecto en rojo. Busca a través de dirigirse hacia la fuente. ¿Y qué tipo de secundario es? ¿Triángulo o estrella? Es estrella. 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 Con su centro aterrado, ¿lo ven? Con una impedancia ZE que cierra circuito o le permite un camino cerrado a la corriente de cortocircuito que hace este trayecto, el que está en rojo. Hasta que las protecciones salten. Pero hasta que la protección salte, el cuerpo humano y el equipo va a estar expuesto, ¿no ven? Bien. Entonces, ¿lo ven cómo el circuito cierra así? ¿Sí? Sí, sí. Y atraviesa una impedancia acá. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esta corriente I sub D? Para este caso, el caso que está en estrella y su centro aterrado. ¿Cómo calculamos esta corriente? ¿Cómo la calculamos? Bien, me voy a ir a cómo la calculamos. En redes de media tensión, con el neutro conectado a tierra a través de una impedancia, la intensidad de defecto o de cortocircuito a tierra es inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. ¿Sí? Como caso más desfavorable y para simplificar los cálculos, solo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro MT y la resistencia RT del electrodo de puesta a tierra del centro de transformador, el que me va a ofrecer el método. Esto supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas aéreas y los cables subterráneos. Con ello, los valores de I sub D calculados resultan algo superior a los reales, lo cual es admisible por cuanto representa un cierto margen de seguridad. Para el cálculo, entonces, se utilizará esta expresión. En los valores de R sub n y X sub n son característicos de cada red y son valores que debe dar la empresa distribuidora de energía. En algunas compañías distribuidoras se sigue el criterio
de hacer la resistencia R sub N de valor despreciable frente a la reactancia X sub N. O sea que ZE, ¿sí?, casi igual a la reactancia. Puede suceder que la compañía suministradora, en lugar de XN y RN, indique solamente el valor máximo de la corriente de cortocircuito unipolar fase tierra y sub DM en el origen de la línea de media tensión que alimenta el centro de transformación. En este caso, cabe considerar que la impedancia es prácticamente solo reactiva y su valor se calcula mediante la siguiente fórmula, donde U sub N la tenemos, que es la tensión de compuesta de la red. ¿Dónde está? Aquí. Y este valor nos lo da. Entonces calculamos XN y podemos determinar, ¿sí? Ya vamos a ver con la ayuda del método que nos va a dar el valor de R sub T, la I sub T. Entonces lo que estoy queriendo decir acá es que para el primer caso, estrella con su neutro, con su centro aterrado, con esta ecuación se calcula la corriente de cortocircuito. ¿Cuál es el otro caso? Acá. Me estoy adelantando a esta porque quiero mostrar esta figura. Esta de acá. Esta de acá. ¿Se acuerdan que la que puse recién tenía estrella acá? Ahora ¿qué es? Triángulo. Y no puedo tener acceso a ningún centro porque no tiene. Entonces, ante un cortocircuito acá, este es el transformador del particular. Cortocircuito en el chasis, busca a través de R sub T cerrar camino hacia la fuente, pero no tiene acceso acá. ¿Cómo lo hacen? Las redes toman la figura de como si fuera una placa de un capacitor. Y tierra la otra placa. ¿Lo ven acá los capacitores punteados simulados? Entonces sí. Cierra circuito así. Entonces, ¿cómo calculamos esta corriente de cortocircuito? En redes de media tensión, con el neutro aislado, la intensidad de efecto a tierra es la corriente capacitiva de la red respecto a tierra, directamente proporcional a la longitud de la red. Y se calcula así. Nuevamente está presente la resistencia que el electrodo del método me va a ofrecer. Y después todo lo demás, fíjense quién es, qué es. Tensión compuesta de la red, está aquí. Capacidad homopolar de la línea aérea, C sub A, aquí. L sub A, longitud total de las líneas aéreas de media tensión. C sub C, capacidad homopolar de los cables de media tensión subterráneos. O sea, de la subestación zoológico, por ejemplo, sale un alimentador de media tensión y se dirige hacia el Avancer, supongo. ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros de la subestación hasta el Avancer? Después, el Avancer se quiere ir hacia Macas, pero pasa subterráneo para no cruzar el alimentador por plena avenida. Atraviesa la avenida subterráneamente.
y sale más allá. ¿Cuánto es esa distancia subterránea? Este L sub C. Entonces, si yo estoy mucho más lejos de la subestación, tengo que sumar las partes, las longitudes aéreas y por separado las longitudes que estén subterráneas. Puede atravesar el avance, después, qué sé yo, se va hacia el cuarto anillo, atraviesa el cuarto anillo, otro tramo subterráneo. ¿Me entienden? Bien, eso así lo vamos a ver en el ejemplo numérico que vamos a ver más adelante. Pero ese es el concepto de capacidad homopolar de la línea aérea con su longitud de líneas aéreas y la capacidad homopolar de los cables subterráneos con su longitud total. ¿Ya? Pulsación de la corriente, 2pi por F. Aquí está. También es un valor calculable. ¿Sí? Y así. Entonces tenemos una fórmula que nos da la corriente de cortocircuito para un transformador de potencia de alta media cuyo secundario, o sea, media, está en triángulo, es esta ecuación. Si está aterrado, porque es estrella, con su centro aterrado, es esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Recuerden que estoy dándole todos los conceptos importantes para que después ustedes lean la letra chica. A ver si no me olvido de nada más por aquí. Ya esto de triángulo, estrella, ya lo dije. La tensión de defecto, ya expliqué quién es. La tensión de cortocircuito. La corriente de defecto es la corriente de cortocircuito. Ya expliqué qué es la tensión de paso de acceso, que era esta ecuación de acá. ¿Verdad? ¿Qué más? Se define la tensión de cortocircuito como la corriente que atraviesa la resistencia del electrodo, donde la resistencia del electrodo es la resistencia del electrodo de la puesta a tierra y que es la que el método me va a calcular y me va a ofrecer con sus diseños. Bien, esto también ya lo vimos. El secundario del transformador de potencia, o sea, MT puede estar en estrella o en triángulo y por lo tanto me arroja, o sea, voy a tener una fórmula para la corriente para estrella o triángulo que ya lo vimos. ¿Qué más? Sistema de puesta a tierra, esto lo leen. Bien, acá, bueno, es que todo esto está bajo el tema diseño de la instalación de puesta a tierra, procedimiento. ¿Sí? Acá explica y hace referencia a más adelante que lo van a leer, pero yo les voy a explicar puntualmente cómo es el método. Estoy viendo si vale la pena aquí aclararles algo más. ¿Vieron lo que les dije? Esto que se veía aquí, punteado estos puntitos, desde arriba en realidad es esto. ¿Lo ven? Es una malla así cuadriculada. ¿Lo ven? Bien. Bien, esto no. De ahí llegamos a las ecuaciones de los dos casos. ¿Sí? Ya lo vimos. También vimos la tensión que soporta el equipo, que es la tensión de ensayo, que debe ser siempre mayor a la de cortocircuito que va a permitir el diseño.
Bueno, y aquí dice protección del material, o sea, del transformador, por ejemplo, dice que aquí está la condición claramente expresada. Debe ser la I sub D por RT, que es la tensión de cortocircuito, menor a la tensión de ensayo. Eso ya lo dijimos. Estas son las condiciones que el método va a exigir, que la tensión de paso calculada en el método debe ser menor a la tensión de paso según la fórmula 1, que es la que el cuerpo humano soporta. La tensión, lo mismo de contacto y de paso de acceso menor a la que vimos anteriormente, las del cuerpo humano. Prácticamente esto es lo que ya les he dicho, o sea, las columnas de aquí de este lado, que estoy marcando con el mouse, ¿sí? Son las que en teoría no deben ser superadas por estas que son las que estoy moviendo el mouse, las calculadas por el método. Fíjense, todas son menor, igual, menor, igual, menor, igual, dice. ¿Ya? Bien. Ahora, un poquito más me falta explicar para la clase de hoy, porque ya la clase que viene voy a ir a un cálculo real ya. ¿Ya? Entonces, hasta esta clase, para no ir ya mucho en adelante, hasta aquí voy a ver. ¿Ya? Estas últimas ecuaciones vamos a ver hoy. ¿Quiénes son estas ecuaciones? Son las ecuaciones para calcular RT, la resistencia del electrodo, la tensión de paso y la tensión de contacto según el método. Fíjense que es igual a la resistividad del terreno por una constante KR, la RT. ¿Quién es ese KR? Bueno, ahora sí, el método me plantea estas tablas de aquí. ¿Quiénes son estas tablas? Fíjense qué dice acá. Rectángulo de 6 metros por 4 metros. Y bajo este título tiene dos títulos, profundidad 0,5 o profundidad 0,8. ¿Verdad? ¿Lo ven? Bien. Ahora, también propone bajo este otro título, 7 metros por 4 metros. Profundidad 0,5 metros o 0,8 metros. ¿Quién es este rectángulo 7 por 4 metros o 6 por 4 metros? ¿Quién me puede dar una idea? O sea, me voy bajo este título empiezo la iteración o bajo este otro. ¿Quién es este rectángulo? Este rectángulo es la dimensión que yo debo elegir para proteger, ¿sí?, a las personas, animales, etcétera, que estén circundando alrededor del equipo donde pueda ocasionarse un cortocircuito. Un ejemplo. Supongan un terreno de 5 metros por 3 metros. 5 metros por 3 metros. Y yo lo enmallo. Y el transformador está en algún lugar ahí adentro. Bien en el centro, supongo. ¿Hasta qué distancia del transformador yo debería proteger? Teniendo en cuenta que yo voy a poner una malla milimétrica o algo para que la gente no entre.
Ya, miren, si yo pongo la malla, ¿cuánto dije que era el terreno? ¿5 por 3? Sí, eso dijo. A ver, quiero ser más ejemplificativo. Ya, el terreno es grande, más de eso. Pero la pregunta la hice mal. ¿Dónde debo yo poner, si la malla milimétrica yo la pongo, ¿sí? Hago una malla milimétrica para encerrar el transformador de, de 5 por 3 metros. Voy a elegir esta configuración. ¿Por qué? Porque el rectángulo de 6 por 4, si yo tengo mi malla a 5 por 3, ¿sí? Estoy dando después de la malla 1 metro adicional de malla de electrodo adicional después de la malla, por si una persona, un caballo se acerca hacia la malla y está pisando terreno que puede estar con tensión. No sé si fui muy ejemplificativo con el ejemplo. Claro, ingeniero, creo que lo entendí. Porque a los transformadores cuando están en piso, en tierra, en piso, en plataforma le llaman, que vienen emallados, ¿no? Con una malla olímpica alrededor, Sí. algo así, malla. ¿Recuerdan el dibujo este de acá? A ver. Este de acá. Si la malla está aquí, o sea, la malla milimétrica acá y el transformador está acá, la malla milimétrica acá, y una persona se empieza a acercar por acá, va a estar expuesta, ¿no ves? A esta diferencia de potencial, a este U sub P. Aunque esté afuera de la malla, lo va a patear, va a tener una tensión de paso con un valor de U sub P. Entonces, la malla yo la tendría que poner, ¿sí? De tal manera que de la malla para afuera no haya peligro de que la persona que se acerca esté expuesta a un valor de equipotencial de esta curva. ¿Sí? Pero si yo por alguna razón tengo la malla por acá, entonces la malla de puesta a tierra, yo la tengo que hacer de tal manera que me cubra todo esto acá. Entonces los 7 metros por 4 tienen que buscar que donde termina la malla de puesta a tierra, ya de ahí en más no haya peligro de que una persona esté expuesta a una tensión de paso que la pueda dañar. Entonces, fíjense, hay una pregunta, bueno, en un práctico que les voy a dar después, que pregunta adrede, yo se los digo de antemano, le va a dar ciertos datos y le va a decir qué valor o qué tabla deben usar, la de 6 por 4 o la de 7 por 4. Y obviamente viendo lo más barato, ¿no? Porque si fueran sin esa limitante, usted elegí la de 100 metros por 100 metros, ¿no? ¿No? Entonces, según el dato que yo les voy a dar, que va a ser la dimensión del terreno, ustedes van a elegir un rectángulo que les dé un margen más de seguridad. Entonces, esa es la forma en que van a responder. Ya, este rectángulo de acá es el que va a abarcar todo el electrodo, la malla de tierra que estoy diseñando. Bien. Esta profundidad, ¿qué es? La malla que yo voy a armar
¿sí? Yo la voy a enterrar 0,5 metros u 0,8 metros. ¿Qué es más barato? 0,5 metros. 0,5 metros. Entonces, siempre, si busco por dónde debo empezar a iterar el método, siempre pues debo hacerlo por lo más barato. Eso se los digo porque no se me vayan a hacer los vivos, digamos, de que en el ejercicio digan, yo voy a empezar por acá, por lo más caro, asegurándote brutalmente que vas a aprobar en la primera iteración todas las condiciones, pero va a ser carísimo. Entonces, no te voy a aceptar eso. Tenés que demostrar que vas a ir de lo más barato y no te pasa, entonces pasas al segundo. No te pasa, pasas al tercero y si pasa ahí te quedas. No vas a saltar de golpe a lo más caro. Porque esa no va a ser la respuesta técnica económica eficiente. Ya, entonces así se analiza este método. El método te va a dar una condición que la vamos a ver aquí en este cuadrito, la tengo remarcada, que te va a dar una pauta exacta, ¿sí? Calculando KR de esta forma, de tal manera que te va a decir, bueno, ahora calculaste ese KSUR y busca el KSUR inmediato superior, empezando por lo más barato. Y te puede caer por acá el inicial que te sugiere el método con esa propuesta, esa fórmula que les acabo de mostrar. ¿Por qué te puede el método sugerir que empeces por aquí y no directamente por lo más barato? Porque el valor que te propone calculado de KSUR tiene en cuenta la resistividad del terreno. Entonces, según la resistividad del método, razona y piensa y te dice, no empeces por el más baratito porque no vas a pasar. ¿Y vos cómo sabes? Le preguntas, por la resistividad del terreno que me estás diciendo que tenés. Ya, o sea que me salto este más barato y este 2 también, saltátelo, empezar por acá. ¿Entienden? ¿Se entiende, general? ¿Qué es este de acá? Te dice que debes usar 4 picas, ¿sí? La longitud de las picas de 4, fíjense quién es LP. Longitud de la pica en metros. Vas a usar 4 picas de longitud 4 metros, ¿sí? Y tiene esa opción, tiene este código y tiene esta y esta constantes. K sub R, K sub P y K sub C. ¿Qué son esas K sub R, K sub P y K sub C? Son los valores que necesitamos para calcular la RT, tensión de paso y tensión de contacto, con las fórmulas que el método me propone. Entonces voy a calcular y las voy a comparar con las que el cuerpo humano soporta, las otras fórmulas. Si pasa, pasamos a calcular la que el equipo soporta. Si soporta, ahí nos quedamos con este código que dice tenés que construir de 4 picas, 4 metros de longitud, ¿sí? Rectángulo de este tamaño y cavar 0,5 para enterrar esto. Es sencillísimo el método. Lo más complicado es aplicar correctamente la fórmula que las vamos a ver Dios mediante la clase que viene. ¿Sí? Entonces vamos a dejar acá el día de hoy hasta aquí. ¿Sí? Yo voy a liberar este documento para que ya lo puedan ir leyendo, etcétera. ¿Sí? Y adelantando, porque como dijimos, no sabemos cuántas clases más podamos tener. Por lo tanto, mientras más rápido terminemos, va a ser mejor. Bien.
Siento que algo les iba a decir. ¿Qué era? Bueno, no me acuerdo, me olvidé. Ingeniero, una duda. Sí, Los cuestionarios los resolvemos en base a los documentos. sí. Gracias, ingeniero. Recording stopped. Sí, ya me acordé que les iba a decir. El otro día les pasé por WhatsApp quienes han presentado y quienes no algún u otro cuestionario. Ya, no esperen, como les digo, a lo último. Ya sabemos que estamos en tiempos de conflicto. Entonces, mientras más pronto yo tenga los documentos de ustedes subidos, pues todo es mejor. ¿Sí? No esperen a lo último. Fíjense, cuando hablamos de este mismo tema hace 3 semanas atrás no había conflicto en el país. Ahora hay. Entonces, no dejen pasar el tiempo, dado que ahora lo tienen, entonces empiecen a responder y empiecen a subir. Yo esta semana voy a volver a revisar y voy a volver a enviarles quién envió o quién no envió documentos. Ya este último tema, obvio que no lo van a subir porque no hemos ni terminado todavía, pero los anteriores sí. Así que vayan haciéndolos y subiéndolos, ¿ok? Muy bien, eso era todo lo que quería decirles al final. Y bueno, como les digo, Dios mediante, la próxima clase, el próximo lunes nos vemos, ¿sí? Y vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para terminar. Ok, jóvenes, prendan sus cámaras, así nos despedimos. Quiero ver si están en pijamado ya mientras yo hago la clase. Espero que no. Muy bien, jóvenes. Hay uno echado ya ahí. Héctor Cerezo, ¿qué hace ahí? Bueno, jóvenes. Es bueno que nadie esté herido.